estaban de candidato Jorge Eliezer Gaitán y Julio César Turbay, y padre de Turbay, de que fue presidente después. Ellos estaban de precandidatos por el Partido Liberal, o consecuencia, o como todo sucede en este país, fue asesinado por el Gaitán. Pero ya había otros factores generadores de violencia por los lados de Boyacá, Santander y del Tolima, en la cual les voy a enfatizar o el testimonio de escuchas de parte de mi papá, que fue el que sufrió en carne propia o directa, porque yo también la sufrí y todos mis hermanos. Fue asesinado por el Gaitán, fue como en un florero de Llorente. Ahí, como todo el mundo lo saben, ustedes en esta época no han leído sobre el Bogotá. Entonces eso fue un caos en Bogotá y se extendió más que no fue todo el país que se extendió la violencia, de eso no fue por los lados de Cundinamarca, los Santanderes, los Boyacá y Tolima. Mi papá, ya llegando, ya puntualizando, no, escuchando a mi papá, él tenía una finca por el lado de Purificación, Tolima. Tenía su finquita y él sacaba su producto más que todo de plátano, él lo sacaba a comerciar a Girardot por el río Magdalena, en balsa. Pero no tan solo llevaba su producto del plátano, sino que también le llevaba productos de sus vecinos, de sus amigos. Él comerciaba, llevaba los plátanos a Girardot, lo vendía y con el producto de esa venta compraba remesa y le llevaba a sus vecinos, sin ningún interés y sin preguntarle de qué partido eran. Esa fue la gran ventaja de mi papá, que gracias a esa actitud y su punto de vista, de su actuar, lo, 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 lo salvó de la vida. ¿Por qué? Porque él muchas veces se le hacía tarde para llegar a la región, a la vereda, y varios amigos, inclusive él era conservador, liberal, mi papá es liberal, nosotros somos de familia liberal, muchos amigos conservadores decían: don José, no salga esta noche, no siga viajando, que ese más viene en mi casa porque más adelante lo están esperando. Bueno, de muchos casos de salvación, pero hubo un caso que no le avisaron y él fue atacado. Lo persiguieron por ser liberal. Él le dieron un machetazo en la cabeza. Él se hizo pasar por muerto y se salvó de milagro. A raíz de eso, mi papá le tocó abandonar su finca y yo tenía apenas 1 año de nacido. Y le tocó emigrar a Girardot. Dejó abandonar su finca, la vendió a un hermano, pero el hermano es como un encargado por 2.000 pesos en ese entonces. Pero 2.000 pesos no era nada, pero tampoco en esa época no valía esa finca, valía casi más de 10.000 pesos la finca. O sea que a mi papá le tocó desplazarse en esa época, eso fue en 1975. Y yo tenía 1 año de edad, ustedes pueden saber cuándo nací. Todo eso comenta mi papá. Ellos decían que los chulavitas eran conservadores. ¿Y por qué? Porque venían de en esa época la policía más que todo era reclutada de 2 municipios de Boyacá que se llaman Pachavita y Chinavita. Entonces le decían chulavita porque eran de esa región. Y a los liberales le decían collarejos. Entonces eso
eso fue una época en la cual supuestamente los partidos se enfrentaron, no los grandes dirigentes, sino el pueblo, como siempre ha sido engañado, los hicieron enfrentar. Los grandes dirigentes estaban en España negociando el poder, quién era que iba a surgir y quién iban a colocar allí, los grandes dueños de este país. Ellos no tienen color político, el color político y el económico. Ellos allí en España o en Europa hicieron un gran acuerdo, montaron al general Rojas Pinilla de dictador, lo pusieron primero sobre una junta, después se convirtió en presidente. Ellos mismos dicen que fue dictador, pero no fue tal. Rojas Pinilla tomó el poder, después se lo quitaron, ya en la época de 1957, y montaron una junta militar de transición. Esta una junta militar de transición, y acordaron, no acá en Colombia, en Europa, que ellos son los dueños de este país, acordaron un tal Frente Nacional, que ha sido lo más antidemocrático que haya tenido la historia de este país. ¿Por qué? Porque acordaron que únicamente dos partidos tenían que gobernar este país. Eso es donde se habrá visto. Si no es democrático, que cualquier momento puede surgir un partido con buenas ideas y pueden gobernar, no tan solo en este país, en cualquier otra parte del mundo. Sin lugar a dudas, la violencia que inició con el asesinato de Gaitán, quien continúa siendo una figura representativa para el pueblo colombiano, ha venido multiplicándose a través de los años. Esta responde a un proceso acumulado de atropellos e inequidad, exclusión y concentración tanto del poder político como del poder territorial. En nuestras mentes retumban dudas acerca de qué hubiese pasado si Gaitán estuviera vivo. ¿Sería distinta la vida del país? ¿No tendríamos la violencia que estamos viviendo? ¿En qué forma habría cambiado la vida del país? Sería apresurado dar una respuesta a estas preguntas. Además, no existe argumentos que pudiera comprobarlo. Debido a ello, hemos visto el surgimiento de movimientos revolucionarios y con ideas de cambio, que desafortunadamente ha desviado su rumbo, contribuyendo no precisamente a la construcción de la paz. La situación de la tierra no ha cambiado. Aún se observan escenarios de injusticia y violencia, en donde la única salida que encuentran es abandonar sus raíces y ubicarse en zonas urbanas careciendo de bienestar y oportunidades. Es indiscutible que la principal víctima de toda esta violencia ha sido la sociedad. El gobierno ha decidido tomar medidas al respecto. López Pumarejo tomó la iniciativa de una reforma agraria, pero al no tener apoyo de las élites adineradas, estas solo quedó en palabras. Algunas han sido un inminente fracaso. Un claro ejemplo de ello es la estrategia llevada a cabo por el expresidente Andrés Pastrana y la zona de distinción. Otras solo nos han mostrado aparentes soluciones, como el programa de seguridad democrática liderada por el expresidente Álvaro Uribe, con quien hemos aprendido que la paz en este país se mide en cifras de muertos, balas y sangre sin saber qué hay detrás de todo ello. Creemos firmemente que uno de los problemas más grandes de la sociedad colombiana es que no conoce la verdadera cara de su historia. Callar este periodo es seguir con la misma práctica corrupta de un Estado que al concentrar el poder solo funciona para unos pocos, que se haya contaminando al emplear prácticas violentas para lograr todos sus fines. Lo único que ha conseguido es repercutir severamente a la comunidad.